hemos podido realmente transformar las situaciones de pobreza estructural. Lo cual nos lleva a otra realidad, que es la de asumir que, a diferencia de 40 años atrás, el Estado ha caído tan bajo en la provisión de servicios de calidad que nivelen las desigualdades estructurales que sufre la población más vulnerable, que nada se resuelve en el corto plazo y de manera simple. Entonces, la posibilidad está directamente asociada a que entendamos que la realidad de la pobreza hoy tiene una dificultad tan grande que no es solamente desde el Estado, si bien es el actor principal, que podemos transformarlo ni en 2 años ni en 3 años. Seguramente te va a llevar 20 años. O sea, la gente que todavía sigue pensando que el pobre con el solo esfuerzo puede salir de su situación, está simplificando lo que es la realidad de la pobreza. Ninguno de nosotros, todos los que están del otro lado de la línea, que no han tenido las oportunidades que hemos tenido nosotros, arrancan de -10. Y eso significa que, la verdad, el esfuerzo que cualquiera de nosotros hagamos para entender eso hace que en el accionar de todos los días, si eso no está presente, sea muy difícil la verdadera inclusión de ellos, que no es con la dádiva, es empezando con una de las cosas que muy rápidamente entendimos allá hace muchos años en Cáritas. El pobre no es un objeto de nuestra ayuda, sino que es un sujeto que tiene que ser partícipe de su transformación, de un nivel de hermandad, pero también entendiendo que la realidad es tan difícil que la solución no es simple y que requiere de mucho estudio y de profesionalismo para trabajar con la pobreza. No es solamente con el voluntarismo que te sale de donde estamos. Coincido con vos. No, yo pienso que esto de vuelta no es una respuesta individual de cada uno, sino que creo que lo que nos muestra también el documental nos tiene que ayudar a pensar que tienen que ser respuestas comunitarias, ¿no? Que entre la comunidad, entre la sociedad, vamos creando representaciones sociales, ¿no? Y vamos pensando, entre todos pensamos que el adicto, ¿no? Yo acompaño a las personas que tienen problemas con el consumo de drogas, más con las personas que tienen problemas con el Paco. Y la sociedad también va construyendo representaciones, ¿no? De que son irrecuperables, que tienen quemadas todas las neuronas, que se mueren a los 6 meses. Nos va dando miedo porque te dicen que te matan por el Paco y así nos vamos como encerrando cada vez más entre nosotros. Es una sociedad que nos invita a ser cada vez más individualista, que nos invita a encerrarnos en nuestras zonas de confort. Y yo creo que lo que nos invita la comunidad, el video, es dejarnos también empezar a escuchar al otro también, ¿no? Como dejar de... Uno aprende toda la vida en la facultad, le enseñan conocimientos, respuestas, y nos falta como escuchar mucho más la realidad y al otro. Y que los frailes acá en la fundación lo tienen como lema también, que también además de verlo como un sujeto partícipe de cambio, sino verlo también como un sujeto que me va transformando a mí, digamos, ¿no? Yo creo que también la otra pregunta que nos tiene que dejar como picando todos es cómo vemos al otro, ¿no? Si realmente lo vemos al otro como un don, ¿no? Si lo vemos como alguien que tiene algo para aportar a la sociedad, a la comunidad, al barrio, o lo vemos como un objeto de nuestra calidad. Bueno, no, iba a preguntar justamente, por ahí Gabriel ya lo respondió, así que intenté hacer otra pregunta, pero no, tengo más reflexiones que preguntas. Que era como el tema de la asistencia social, los subsidios pueden perjudicar en el sistema al pobre, ¿no? Pero bueno, justo Gabriel arrancó por ahí, así que no sé si alguien tiene una pregunta. Pero agregaría algo de eso, que es gran parte de la trampa en la que estamos hoy. O fíjate, la mayoría de los subsidios que hoy están implementados se pierden si la persona se emplea en el mercado formal de trabajo. Entonces, hay muchísimas personas que tienen posibilidad, probablemente, de pensar en un futuro mejor para él y su familia, y la inestabilidad económica que venimos arrastrando hace 30 años y el temor a que no sabe por cuánto tiempo va a poder emplearse,
hace que prefiera seguir cobrando los 4.000 pesos del Estado para la asignación universal que arriesgarse a dar un paso hacia un futuro mejor. Esta ley empalme, o el decreto este que se está implementando, es justamente la posibilidad de que por 2 años la persona pueda tener la seguridad de que pase lo que pase con su trabajo formal, siga manteniendo el subsidio que el Estado le da hoy. Es un paliativo, porque en el fondo la realidad es que va a haber más empleo si hay más trabajo. Y eso está supeditado obviamente a que la economía empiece a crecer. Yo también quiero opinar de eso. Creo que coincido con vos, nosotros nos pasa muchísimo en Santiago del Estero y en Chaco que no podemos contratar gente porque no quieren perder los subsidios y no hay manera de poner a la gente en blanco o ponerlos en el empleo formal porque no quieren perder, tienen miedo de perder esos subsidios. Sí creo que la asignación universal y los muchos subsidios que recibe la gente en Ayatuya, el 60% de las familias cobran una pensión de discapacidad, de personas que no tienen discapacidades, que les impiden trabajar, pero todo el mundo vive de pensiones y creo que cuantas más pensiones hay también o más subsidios, menos voluntad tiene la gente de hacer esfuerzos. Sí, también creo que hubo beneficios, por ejemplo, de la asignación, un montón de chicos volvieron al colegio porque les exigen el colegio, tienen las vacunas porque se controlan las vacunas, hubo beneficios, pero si el subsidio no viene acompañado de una exigencia o de una propuesta de progreso, de trabajo, de alguna opción que los haga realmente querer salir adelante o que les exija poner algo de su parte, en realidad terminan siendo más contraproducentes que beneficios. Pero así... Yo de la experiencia de mi organización, de vuelta del área también ahora de Cáritas que acompañe, de la experiencia del hogar, nosotros lo que vemos es que, también con todo el respeto también, pero es plata que no alcanza, digamos. O sea, yo no conozco a nadie, me acompaño a muchas personas y hablo con muchas personas, no conozco a nadie que viva solamente de la pensión, no conozco a nadie que viva solamente de la asignación universal. Y todos generalmente laburan de changas. Sin duda, que muy bien lo había dicho Catalina, que muchos tienen miedo de trabajar en blanco, de perder un montón de esos beneficios, que yo creo que ahí lo que tenemos que pensar, también yo creo que lo que hace bien el documental es volvernos a repensar nosotros las instituciones, de tener respuestas más creativas a eso, como es una tontería, ¿no? Poner una persona en blanco que pierda todos los circuitos de asistencia estatal y que por ahí la empresa lo despida por X motivo los 3 meses, 1 año y tenga que volver a hacer los trámites que son eternos. Vos para que tenga una pensión tardás 2 años para que tengan 4.000 pesos. Yo creo que es una plata que no alcanza. No alcanza como no creo que le alcance la plata que por ahí la gente de acá trabaja. Tampoco le alcanza el objetivo. Sí, buenas noches. Mi nombre es Ricardo Pato, soy docente de la Universidad Católica, trabajo en la CENAF y coordino un programa desde la Universidad Católica que trabaja con gente en situación de calle. Recién hablábamos acá, decían ustedes, se veía en el documental, de la necesidad de trabajar la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Esto que es una verdad de perogrullo y que desde la teoría, que es Rosal Mayón, por ejemplo, decía: el Estado no va a solucionar, el gobierno no va a solucionar absolutamente nada. Pero cuando uno trabaja de la sociedad, desde el otro lado, de la sociedad civil, de no estar desde el Estado, lo que notamos a veces es la dificultad para establecer el diálogo con la instancia gubernamental. Yo, por ejemplo, hace 6 meses tengo pedido una personalidad jurídica de una asociación civil y ahí está dando vuelta y nadie en personalidad, en IGJ, que sabe decir 3 pepinos de nada. Parece que uno fuera un enemigo de la instancia gubernamental. Entonces, ¿cómo cuesta a veces a aquellos que queremos trabajar, o trabajamos de hecho, poder establecer esa relación de confianza con la instancia gubernamental, que es la que
todos sabemos que tiene la responsabilidad de llevar adelante la política pública y que uno se aviene a esa política pública, pero ¿cómo podríamos trabajar? Esto es una invitación a reflexionar, más que nada, no es que los panelistas vayan a tener una respuesta a esto, ¿no? Digo, ¿cómo poder trabajar para que verdaderamente seamos una comunidad trabajando? Y no nos estemos mirando con desconfianza, ¿no? Y que esto nos pasa a diario con todos los gobiernos, ¿eh? No empezamos a trabajar esta mañana, venimos trabajando hace 20 años en esta problemática. Y esto es lo que me parece que no se logra, ¿no? Sí, ¿qué opinan ustedes desde la experiencia que tienen en cada uno de sus lugares? Desde mi experiencia, nosotros en Haciendo Camino hemos buscado durante muchos años contacto con los distintos gobiernos, tanto municipales como provinciales en Santiago y nacionales, y puedo decir que recién el año pasado empecé a sentir que de otro lado les importaba lo que teníamos para decir y que nos llamaban para preguntarnos dónde encontrábamos, no sé, las localidades donde veíamos mayores niveles de pobreza, y nos empezaron a escuchar y realmente a darnos recursos para llevar adelante lo que estamos haciendo. Yo, desde mi experiencia, siento que así como antes no me escuchaban, ahora sí me están escuchando, y que cuando tengo un problema levanto un teléfono y hay alguien que me atiende. Bueno, en realidad en el Ministerio de Desarrollo, que es el ministerio con el que nosotros trabajamos, más allá de que los trámites sí de la organización en IGJ, eso también nos resulta muy complejo, pero sí siento en este nuevo gobierno que hay más respuestas y más recursos destinados a las organizaciones que estamos trabajando, y que se nos toma como un aliado y no como un enemigo, como nos pasaba antes, que nos veían como los que venían a mostrar lo que estaba mal, y ahora creo que nos incorporaron como parte de los que queremos trabajar para que la gente esté mejor. Así que yo, bueno, tengo una experiencia buena en ese sentido. Yo vengo del mundo empresario, del mundo social, y ahora estoy en el Estado. O sea que la verdad, he recorrido todos los caminos. Cuando estaba en el sector empresario, simplificaba el mundo de lo social y puteaba contra el Estado. Cuando estaba en el mundo de lo social, puteaba contra el mundo empresario y contra el Estado, y ahora que estoy en el Estado ya no sé con quién putear. La realidad es que no hay forma de entender lo que es trabajar en el Estado. Los invitaría a todos que vengan 3 meses, que se sienten al lado mío y entiendan las frustraciones y lo que significa realmente tener que cumplir con toda la burocracia que hemos marañado en los últimos 30 años. Hasta pagar impuestos es difícil en Argentina. O sea, aún cuando uno quiere pagar realmente, es una locura. Entonces, va a llevar muchísimos años. Para que te des una idea, hay un ministerio que solamente piensa en cómo modernizar el Estado y agilizar estos procesos. Pero tampoco es tan fácil, porque es tan complejo la red de telarañas que hay en el medio que todo es difícil de llevar adelante. Incluso esto que dice Catalina, en el gobierno realmente tenemos una vocación muy grande y entendemos que hay una complementariedad enorme en trabajar codo a codo con las organizaciones de sociedad civil. Pero la verdad es que si vos te pones a pensar desde la lógica pura, en un país federal como el nuestro primer aliado debería ser el gobierno provincial. Y a través del gobierno provincial poder establecer las prioridades con los ministerios de desarrollo, de salud, de educación de las provincias, fijar cuáles son las prioridades, complementar en asistencia, porque sabemos que no alcanzan los presupuestos de las provincias, y establecer políticas públicas consensuadas a través de los mismos agentes de las provincias, a través de las organizaciones que están en el lugar. Por lo cual, cada vez que nosotros le damos a veces programas o conveniamos con Catalina, recibimos unas puteadas del intendente de la zona, porque estamos dejando de lado, o del gobierno provincial, que nos dice, ¿cómo? Pero ustedes nos ignoran a nosotros y no nos tienen en cuenta al momento de bajar acciones. O sea, la política, cuando uno la siente en el trabajo y sobre todo trabajando en el ámbito de lo social, es un eslabón que complejiza más todavía esta red de telaraña que hace que la convivencia entre organización, la sociedad civil, el Estado, el mundo empresario sea tan difícil. Y por otro lado, Catalina, que ahora siente el apoyo de las organizaciones, probablemente dentro de 4 años experimente la frustración de un nuevo gobierno que dice, no, yo la verdad que voy a trabajar directamente en territorio, porque no confío ni siquiera en las organizaciones ni en las provincias. Por lo cual, el serio problema que hoy enfrenta muchas organizaciones como Cáritas, por ejemplo, donde ve que
en los años pasados tuvo un desfinanciamiento gigantesco porque pagaba sueldos ajustados por un índice y los subsidios se ajustaban con otro índice totalmente distinto, llevó a que haya mucho escepticismo de volver otra vez a confiar en un Estado que realmente está al lado tuyo, no sojuzgándote, sino ayudándote y asumiendo que vos trabajás a la par del Estado tratando de dar soluciones concretas a los problemas reales que enfrenta nuestro país. Pero obviamente va a llevar muchísimo tiempo. No, y sumo también, yo creo que las organizaciones también tenemos como el síndrome este del paternalismo y esperamos muchas veces del Estado, y que también es importante que las organizaciones, las ONGs, que a veces también vamos peleando solos, ¿no? Vamos peleando solos como los pobres van peleando solos. También es necesario como organizarse con otras organizaciones que compartimos la mirada, compartimos en lo que estamos trabajando, y es importante que las organizaciones también tengan incidencia pública para poder apurar ciertos trámites y no esperar a que se resuelvan o esperar a que se resuelvan con algunos tiempos del Estado, ¿no? O sea, las organizaciones también tienen que organizarse justamente para exigirle al Estado y que baje y que sea como efectiva para apurar todos esos trámites. Acá. En realidad, no sé cómo enfocarlo directamente en una pregunta, pero ya que hay un representante del Estado, digamos, creo que voy a apuntar más hacia ese lugar. Porque, si bien, o sea, en la película hay un concepto que hablaba del círculo destructivo en esta industria de la pobreza, ¿no? Y la cuestión de las ONG y demás viene desde hace un montón de tiempo, pero digo, ¿qué es lo que hizo? O sea, ¿cuál es el rol del Estado ahí, no? ¿Cuál es la ausencia? ¿Cuáles son las políticas? E incluso llevándolas hoy en día a las situaciones que tenemos, digo, salió el tema de las pensiones, salió el tema de las asignaciones y demás, o subsidios que reciben. ¿Cuál es el lugar del Estado ahí? Porque hay una responsabilidad y hay una irresponsabilidad. Mira, yo durante muchos años pensé que en un Estado ideal que cubría todas las necesidades, las ONG no tendrían necesidad de estar. Y la verdad que con el tiempo me di cuenta que aún en los países más desarrollados está lleno de ONGs. No como en Argentina. Fíjate que el video decía que Haití tiene 10.000 ONGs para 8 millones de habitantes. En Argentina se calcula que hay 100.000 ONGs para 40 millones de habitantes, por lo cual estamos muy por encima del promedio que tiene Haití. Aún en el mundo de las ONG hay mucho egoísmo. Y las dificultades de financiamiento hacen que en el fondo el trabajar cada uno pensando que tiene la solución a un problema que están atacando 25 organizaciones con el mismo objetivo, sea muy difícil de lograr un impacto más duradero porque están mucho más pensando en cómo financiarse a sí mismos que lograr impacto en las comunidades. Y en el fondo hay mucha reticencia a veces de los financiadores porque quieren ver que la ayuda no quede en el gasto de funcionamiento de la ONG y se traduzca en acciones concretas para la gente, que es la gran dificultad que atraviesa hoy el mundo de las ONGs. Aunque tiene muy buena voluntad, porque realmente nadie puede decir que ninguno de nosotros trabaja en una ONG sin pensar realmente en el otro como objetivo. Pero hay tanta que en el fondo es muy difícil de financiar. Por lo cual, habiendo dicho esto, no quiere decir que el Estado pueda estar ausente de su rol principal. O sea, yo cuando empecé a trabajar en Cáritas, y Cáritas probablemente debe ser en términos de organización social lo más grande que tiene la Argentina, aún con el impacto que puede lograr Cáritas, es irrelevante al lado de lo que puede hacer una buena acción del gobierno. Es irrelevante. No porque no tiene impacto en la gente, se entiende lo que quiero decir. Una buena decisión del gobierno impacta en millones de personas. Por lo cual, la mala decisión o el mal uso de recursos también tiene el efecto contrario. Pensar que un excesivo paternalismo del Estado cambia la situación de la gente, cuando en el fondo eso sabemos que no es así. O sea, que hoy tengamos un 30% de pobreza no es el resultado del gobierno actual, ni del anterior, es la suma de errores de 30 años de políticas equivocadas, que es lo que nos lleva a donde estamos. Y de alguna manera todos somos cómplices.
por omisión o por acción directa. Porque en el fondo yo descreo de que los países pobres son el resultado de una acción pergeñada por los países ricos para aprovecharse de las situaciones. Al contrario, yo creo que es la suma de muchos intereses particulares que cuando uno lo ve en su conjunto terminan afectando el bien común de todos. Por eso el Estado tiene un rol fundamental, que es separar las aguas y decidir dónde está el rol distribuidor de la riqueza. En decisiones que no son fáciles. Porque les pongo un ejemplo bien concreto, que tiene mucho que ver con lo que pasó ayer, por ejemplo, en la Salada. El Estado tomó la decisión de bajar los aranceles de importación a las computadoras, dejando probablemente desocupadas 500, 800 familias en Tierra del Fuego. Desde un punto de vista de un grupo de personas, eso puede ser visto como un Estado insensible que afecta a 800 familias en Tierra del Fuego que no tienen posibilidad de insertarse en ningún otro lugar. La contrapartida de eso es que hay 10 millones de habitantes de Argentina que pueden comprar computadoras, que le da acceso a tecnología de formación un 50% o un 30% más barato de lo que lo hacían antes, permitiendo el acceso de mucha más gente a un bien que antes era parecía inaccesible. En el otro extremo, cualquiera de nosotros sabe que camina por Santa Fe y un jean vale 2.500 pesos, que es una irracionalidad, cuando sabemos que atrás de ese jean hay cientos de miles de personas en el conurbano que ganan miseria para producir esa ropa. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Traer ropa importada afuera? ¿Para que podamos todos beneficiarnos de ropa más barata? Sabiendo que dejás 300.000 mujeres del conurbano que pierden su fuente de trabajo a pesar de lo poco que ganan, o encontrar una manera de que el precio de la ropa baje sin perjudicar a toda esa industria que está atrás, silenciosa, que trabaja todos los días para llevar el pan a su casa. Estas son las decisiones donde el Estado realmente tiene que decidir cuál es el bien común final. Y que visto de la sociedad puede ser una decisión aislada, como una decisión de insensibilidad, creando desempleo, y desde otro punto de vista es el Estado no hace nada para revertir la inflación generada por el precio de la ropa. Obviamente no tengo la respuesta, ¿no? O sea, digo, cada día es más difícil, porque uno piensa que cuando llega al gobierno tiene toda la película y tiene 23 ministerios, como hay ahora, donde cada uno piensa que ve una parte de esa película y quién tiene la capacidad de ver el todo y decidir qué es lo mejor y lo peor en cada decisión. Nadie. La verdad, vas actuando tratando de equivocarte lo menos posible y generando el menor daño. Y aún teniendo la humildad de decir, che, en esto me equivoqué, vuelvo para atrás. Porque no hay un modelo que sea el ideal. El capitalismo hoy está en el 99% de los países del mundo. No hay un modelo inventado mejor. Ahora, ¿cuál es el capitalismo humano al cual podemos aspirar? Esa es una construcción que los países nos debemos. Lentamente ir encontrando el modelo que realmente considera al hombre en el centro, sin que tampoco eso se genere una destrucción de las industrias que atente contra la falta de empleo, porque al final del día la gente no puede vivir de la ayuda del Estado solamente. Ese por ahí es el problema que tiene a veces el Estado, y yo creo que eso es lo bueno que tienen las organizaciones, que entiendo igual tu posición ahora recontra difícil, pero justamente lo que tienen las organizaciones de ventaja, yo creo, y que ayudan a organizar la comunidad, es que no miramos estadísticas, digamos, no nos concentramos en estadísticas. A nosotros nos pasa que con el problema del Paco a nadie le interesa tampoco, a nadie le interesa resolverlo, porque es ponerle el 2.3% de la población de Argentina. Yo te aseguro que si te lo siento acá, o te lleno el colegio de todos esos pibes, te vas a querer morir. Y, digamos, la diferencia, también yo creo que nosotros como cristianos, que estamos en un ámbito también cristianos, que nosotros estamos convencidos de que toda y cada una de esas personas es valiosa, es única, vale la pena.
Y en esto que decía Gabriel, la verdad que el Papa le viene dando un montón de manija con el tema de los encuentros de los movimientos populares. Y la verdad que si empiezan a leer, uno también le da como un montón de esperanza. Y él dice que el camino va por ahí, justamente por los que van quedando desempleados, justamente por los cartoneros, todas las piedras desechadas, es el camino donde se va a construir, porque son los lugares más creativos, los lugares más artesanales, es donde justamente piensen que vivimos en una sociedad que estamos girando alrededor del dinero, del beneficio personal, de la ganancia personal. Y justamente el camino es otro, digamos, tenemos que encontrar como otro rumbo, y ese rumbo lo encuentran ahí en las organizaciones comunitarias, en sus respuestas creativas, que muchas veces el Estado no puede hacer y no lo va a hacer nunca. Y le digo como casos como concretos. Por ejemplo, hay muchos chicos en situación de calle, ¿no? Jóvenes, 15, 14 años, prostitución, consumo opaco, embarazo. Y la verdad es que los lugares del Estado nunca van a poder alojar a esos chicos, nunca lo van a poder alojar. Pueden hacer la mejor institución, pueden poner las sábanas más lindas, la mejor comida, pero nunca se van a sentir alojados, que es lo que necesita la gente. Y las respuestas más creativas las encontrás dentro del propio barrio. O sea, por ejemplo, nosotros todos los problemas de menores los solucionamos con gente del barrio que los recibe en su casa. Los recibe en su casa, los aloja, los acompaña al colegio, les festeja la fiesta de 15, y hay que acompañar esas situaciones también. Hay que desarrollarlas, potenciarles, darles plata por eso, ayudarlas con mercadería. Yo creo que el camino va por ahí. Y el Papa y todos los movimientos que estamos ahí también. Mi pregunta era muy en la línea de ella. Justamente quería saber qué pensaba vos, sobre todo de desarrollo social, qué pensaba acerca del rol de la ONG y bueno, de cuánta implicancia tiene sobre el mundo de lo social. Ya lo respondiste, lo respondieron los dos. Se me ocurre pensar, ya que estamos, si tenés algún ejemplo concreto de cómo está trabajando el Ministerio del Desarrollo Social en esto que decía el chico de Pablo, de empoderar al pobre y al barrio y que salgan las respuestas del propio barrio, ¿no? Si tienen ejemplo concreto desde el Ministerio Social, de si el Ministerio Social está haciendo trabajo de este tipo. Y, la respuesta es... Mira, la verdad, la política pública desarrollada desde un Ministerio de Nación no debería ser una política que llega hombre a hombre, cuerpo a cuerpo, pues justamente por eso es un ministerio. La clave es encontrar los actores intermedios que son los que realmente canalizan estas iniciativas de manera directa. Te pongo un ejemplo bien concreto. En mi época, cuando yo estaba en Cáritas, una figura muy conocida hoy era mi interlocutor en un programa de vivienda que teníamos de autoconstrucción en Cáritas, José López. Yo era con quien me dirigía para que nos diera plata para hacer un programa de autoconstrucción de vivienda que todavía sigue vigente en Cáritas. En aquel momento hemos hecho 3.600 casas por autoconstrucción, donde el desafío era que la misma persona beneficiaria de la casa sea la que participara en la construcción de la vivienda. Entonces el Estado es un vehículo a través del cual, a través de un programa de promoción, vos incluís a la persona haciéndole partícipe de un futuro mejor. Eso hoy, ¿en qué se traduce? En acciones concretas. ¿Qué estamos pensando? Porque no estamos terminando de diseñar una campaña para prevenir el embarazo no intencional en adolescencia, que en nuestro país tiene cifras que son realmente alarmantes. Chicas menores a 18 años, el número de chicas que declaran embarazos no intencionales es de cerca de 70.000 por año, con todo lo que eso significa en términos de proyecto de vida truncado, ¿no? Entonces, esa iniciativa, ¿cuál es el desafío de Nación? Primero, entender que es una problemática o una realidad que no puede ser abordada por el Ministerio de Desarrollo Social solo, porque depende de educación y depende de salud.
Por lo cual ahí hay un trabajo de 3 ministerios que venimos trabajando hace 6 meses para lanzar un plan nacional, donde realmente lo que podamos hacer es igualar las oportunidades de elección de las adolescentes, donde seguramente a muchos de nuestros hijos no tengamos que tener la realidad de una hija de 15 años embarazada, que nos puede pasar obviamente, pero por lo menos tienen mucho más elementos de juicio al momento de decidir. A diferencia de todo este universo de chicas que lamentablemente no tienen formación para elegir cómo cuidarse eventualmente si es que tiene inicio la vida sexual de manera temprana. Esa experiencia de cómo trabajar de manera mancomunada es lo que queremos llevar hacia el interior de las organizaciones sociales y de los ministerios provinciales, de manera tal de que no sea solamente una declamación, sino que realmente sea un cambio cultural que hay que hacer. Porque la materia de educación sexual integral en los colegios es parte de la currícula hace más de 10 años y sin embargo en la mayoría de los colegios ni siquiera se usa, ni se enseña. Y estoy hablando de colegios estatales y de colegios privados también. Y vos vas a un centro de salud, aunque el Código Civil establezca y te da la libertad de que un chico de 14 años puede elegir, sin embargo los médicos se oponen a trabajar con chicas adolescentes. Ni siquiera están presentes en los centros de salud. Entonces, más que el Estado trabajar directamente codo a codo en ese tipo de iniciativas, lo que tiene que encontrar es los canales a través del cual realmente estas acciones tengan el impacto deseado, porque justamente la escala la da el Estado Nacional. Y no tanto en la lucha cuerpo a cuerpo, uno a uno, sino encontrar organizaciones como Cáritas, que son las que canalizan la lucha contra los chicos que cayeron lamentablemente en el Paco. ¿Dónde está la acción del gobierno? Es tratar de trabajar en la prevención, sobre todo, en el caso de la drogadicción. Porque una vez que cae el chico en eso es muy difícil sacarlo. Y como decía, realmente el Estado a veces no tiene los recursos para hacerlo. Entonces lo mejor que podemos hacer como Estado Nacional es trabajar en la prevención para evitar que chicos caigan otra vez en la droga o en el Paco. Más que encontrar la forma de llegar nosotros como Estado Nacional uno a uno. Sí, de la Secretaría nuestra atendemos los casos puntuales que nos llegan por nuestra responsabilidad en términos de la Convención de Derecho del Niño. Pero no es la responsabilidad esencial de un ministerio estar ahí presente. Está en la asistencia, porque es parte de la emergencia donde el gobierno tiene que estar presente y no puede evadir su rol. Pero no en esta lucha directa uno a uno, porque lo que tiene que tratar de pensar es en una política macro. Y tratar de disuadir a las provincias, porque justamente al ser un país federal no podés imponer la política en cada una de las provincias. Última pregunta y vamos haciendo un cierre. Dos más tenemos, Santi. Mi pregunta un poco era, nosotros venimos por ahí de un nivel de poder adquisitivo más alto y tenemos un horizonte temporal mucho más hacia adelante. Por ahí nos manejamos en 10 años, en 20 años. De lo que hablamos y nos resulta fácil decir, bueno, políticas de acá a 20 años pueden modificar las cosas. Ahora, cuando vos empezás a bajar un poco en los escalones a poderes adquisitivos más bajos, baja el horizonte temporal hasta llegar al último eslabón de la cadena, que es tengo que pensar qué voy a comer a la noche. Y de hecho hay veces no lo sé. Desde la experiencia por ahí de las organizaciones, por un lado, cómo se trabaja con esta gente, y desde el Estado, cómo se manejan las expectativas de esta gente. Bueno, nosotros en Enciendo Camino trabajamos con muchas familias que, como vos decís, piensan en el hoy y nos cuesta muchísimo generarles este pensamiento un poco más a largo plazo. Creo que es algo progresivo que se va logrando con el tiempo, que cuando alguien no tiene cubierta su necesidad básica de alimentación para el día es muy difícil que piense en un futuro o que proyecte algo. Yo siempre cuento que tenemos madres que tienen hijos con Chagas que cuando le vuelven a hacer el estudio y le da negativo se angustian porque quieren que el chico tenga Chagas para poder cobrar la pensión, y no porque la madre sea mala, sino porque el Chagas es una enfermedad como que va teniendo efecto muy a largo plazo y ellos piensan en el corto plazo y piensan en que esa pensión del Chagas les puede dar de comer en ese mes, con lo cual ven más el beneficio del Chagas que el perjuicio a lo largo del tiempo. Creo que mientras alguien tenga sus necesidades más básicas sin poder cubrir, es muy difícil pensar en el largo plazo, y que las acciones tienen que ir
como desde lo más bajo hacia lo más alto. Primero tenés que tratar de cubrir las necesidades básicas de la gente, y creo que ahí es donde el asistencialismo de alguna manera cumple un rol importante, porque la gente o los chicos tienen que comer, tienen que cubrir sus necesidades básicas, y una vez que podamos cubrir eso básico, sí empezar a pensar más en el largo plazo y empezar a pensar en educación, en trabajo, en herramientas que les permitan como construir su propio futuro. Pero mientras no tengan cubiertas sus necesidades básicas, para mí es muy difícil pretender que la gente esté proyectando o pensando en 10 años que la persona necesita la respuesta hoy, y ahí creo que es donde entramos las organizaciones, que damos las respuestas hoy, pero que eso no tiene que reemplazar de ninguna manera a un Estado que esté pensando en políticas a largo plazo que permitan que esas soluciones se sostengan en el tiempo y que sean viables, porque lo que nosotros hacemos, si bien es el 1 a 1, y como decía Pablo, nosotros no nos fijamos en estadísticas, sino en personas con nombre y apellido. Como decía también Gabriel, nosotros nunca vamos a poder llegar a ser significativos en nuestro impacto en cuanto a cantidad de gente, y siempre va a hacer falta la presencia de un Estado que esté pensando en políticas que realmente permitan generar un futuro mejor. No, y en ese sentido, como yo creo que todos los que estamos acá, con algunos de acá lo hemos hablado varias veces, que tenemos un lujo ahí, que lo tenemos que también tomar con mucha responsabilidad, ese lujo de estar sentados acá, pensar qué mundo queremos, qué quiero elegir para estudiar, cuál es mi vocación. Ese es un lujo que muy pocos tienen, y lo tenemos que tomar también con mucha responsabilidad. Muy simple, yo creo que el Estado tiene esa doble responsabilidad. Lo que decía antes de los subsidios es una manera concreta de dar respuesta a la necesidad de hoy. Es imperdonable que Argentina tenga indigencia alimentaria, es imperdonable. Y si realmente hay indigencia alimentaria es por incapacidad de gestión de los gobiernos provinciales y del Estado Nacional. O sea que hay una realidad que es, primero tenés que solucionar el problema real de todos los días, ¿qué van a comer? El Ministerio quintuplicamos la cantidad de alimentos que repartimos todos los meses. ¿Alcanza? Probablemente no, porque los canales todavía no son los adecuados para asegurar que eso llega de manera efectiva a toda la población. Pero sin embargo, uno tiene que tener esa capacidad de poder distinguir el corto plazo, la inmediatez de lo que es el largo plazo. Porque esa es la realidad. Frente a una emergencia, frente a la necesidad real, el Estado está presente ahí a través de la ayuda directa, en alimentos, en materiales de construcción, en muebles, colchones, pero también tiene necesariamente que pensar a largo plazo. Porque no hay otra, si no las situaciones nos dejamos llevar por la sensibilidad del momento y nos olvidamos que en el fondo la transformación viene de la mano de pensar realmente cómo hacemos para cambiar esto de fondo. O sea, con lo cual la responsabilidad siempre es permanente en los dos canales. Va, muy específica. Y capaz muy desde el lado que me toca hoy, que me estoy recibiendo, estoy terminando mi carrera. Y mi pregunta es, ¿qué, si hay algo que hayan visto una vez que llegaron al lugar donde están? Como que desde antes proyectando no lo veían. Una vez están en el cargo que lo pueden ver, que pueden, no sé, tener otro rango de perspectiva, que les permite ver cosas nuevas, o más dificultades, o no sé, cosas que se complican más. Y qué esperan de la generación que viene, cómo seguir, tomar la posta y seguir con lo que ustedes están haciendo. Yo tengo 30 años. ¿Alguien más? Ya son otra generación que tenemos otro impulso, ¿no? Claro, yo tengo 30 años. Vos también. Todavía tenemos esperanza. No, yo creo que de vuelta, no, complicaciones uno se encuentra como todo el tiempo, y de las más diversas maneras que te imagines. Yo creo que en la facultad, yo creo que tenemos un gran problema como en la academia en general, no sé qué carrera estudiaste. Economía. ¿Me dejás de estudiar? No. Yo creo que tenemos un gran
gran problema hoy por hoy, igual de siempre, entre lo que es la academia, el mundo de las ideas y la realidad. Como siempre va muy desconectado. Los que estamos en el territorio, en la realidad, no tenemos tiempo para pensar, no tenemos tiempo para escribir, y los que hablan por nosotros y los que piensan las políticas públicas son los que están todo el tiempo sentados atrás de un escritorio, haciendo estadísticas, viendo qué pasa en Alemania. La igual de Gabriel estuvo en el territorio. Sigo estando, voy toda la semana. No, pero no por vos. Y yo creo que una es esa. Yo creo que todos los que estamos en el territorio nos debemos tiempo de sentarnos a repensar nuestras prácticas, a repensar, a escribir, a conquistar espacios. Y yo creo que los que estamos del otro lado del escritorio, como está haciendo muy bien Gabriel ahora, tener siempre como un piso en la realidad, ¿no? Yo creo que siempre tenemos que tener un piso y sentir la impotencia, tenemos que siempre sentir el dolor de que no alcanzamos, porque si no, nos vamos relajando, nos vamos quedando en la zona de confort y nos transformamos en los hipopótamos que decía el documental. Yo no sé si respondo a tu pregunta o voy por otro lado, pero a mí me pasó que vivía en Buenos Aires y me fui en el 2009 a vivir a Ñatuya, Santiago, y sí noté esa enorme diferencia entre los prejuicios o las ideas que yo tenía de cómo era la gente que vivía en situación de pobreza o cómo era vivir en esas condiciones. Tenía unas ideas que fueron muy diferentes a lo que me encontré cuando fui para allá, y lo que me permitió también darme cuenta de que vivimos como cargados de prejuicios de cómo son las cosas, y que en realidad uno tiene que estar cerca y tiene que conocer la realidad para poder, por un lado, entenderla y por otro lado, brindar ayudas que realmente respondan a esa problemática. Hay un ejemplo que yo cuento siempre de una mamá que en una charla sobre cuidados, cómo elegir cuando querían tener un hijo o no, entró con el 8º hijo y le pregunté de quién era ese hijo, y le digo, ¿tenés otro hijo? ¿Quién es el papá? No, no tiene papá, me dijo. Bueno, ya terminó la charla y me vino a decir, Katy sí tiene papá, ella. Y me dice, el papá es fulano de tal. Lo que pasa es que yo pensé que no tenía papá porque yo no vivo con nadie y no sabía que teniendo relaciones me había quedado embarazada. Como ejemplo concreto de decir, uno cree que tenemos que, qué sé yo, repartir anticonceptivos y por ahí tenemos que hacer otra cosa nada que ver, que pasa más por educar y por hablar o por que la gente, no sé, conozca otras cosas que por ahí uno da por hecho que saben y no saben. Y entonces creo que lo que aprendí en mi tiempo viviendo en Ñatuya fue esto que decía Pablo hace un rato, escuchar y a no venir con mis ideas de otro lado, sino que uno tiene que venir abierto a escuchar y no creer que uno trae las soluciones, sino que las soluciones en realidad, o los problemas los vamos a conocer cuando escuchemos al que queremos ayudar. Yo que soy el más viejo, por lejos, te diría lo siguiente de mi propia experiencia personal. Cuando uno es joven, y no tan joven, lo que tiene es esa necesidad de querer transformar el mundo. Seguramente muchos de ustedes, si vienen del ambiente franciscano o del ambiente religioso, han experimentado misiones, han ido a misionar al interior, y la realidad, que yo también pasé por eso, fui justamente al lugar donde está trabajando justo Catalina hoy hace más de 30 años, a Monte Quemado. 3 años en Monte Quemado cuando tenía 16 años, 16, 17, 18 años. Y fue tan fuerte el contraste entre la realidad de donde vivía a la realidad que vi, que eso a mí me marcó para toda la vida. Cuando empecé a trabajar en el mundo empresario, que fue la primera decisión entre si trabajaba en lo social o me metía en el mundo empresario, mi convicción era, de esta convicción religiosa del compromiso directo, es hace falta también evangelizar en el mundo de las empresas. Y tuve 20 años no trabajando en cualquier lado, era director financiero de un banco, lo más lejos de lo que uno pueda sentir que está cerca del pobre. Con lo cual estoy pagando mis pecados, laburando en lo que estoy haciendo ahora. Pero fuera de esa experiencia, siempre, a pesar de esos 20 años de trabajo en el mercado financiero, en la vida de los bancos, tuve un pie en la realidad. Con Pachi, que está allá al fondo, tuvimos mucho tiempo trabajando juntos en un hogar de chicos en situación de riesgo, derivado de menores.
que era la posibilidad de decir, che, nos faltan 3.000 pesos para llegar a fin de mes y tenemos 20 chicos abusados, dejados de lado, contra los miles de millones de dólares que nos llevamos todos los días tratando de hacer que otros ganen plata. En determinado momento fue tan fuerte esa necesidad de cambio de vida que largué todo y cambié de vida. Pero sin tampoco con la ingenuidad de pensar que iba a transformar el mundo. Y pasé de laburar de director financiero a director de Cáritas. Más contraste imposible. Y haciendo lo que para mí era lo mejor, que era la realización personal de toda mi vida, me enfermé. ¿Por qué te digo esto? Porque en el fondo, la omnipotencia de pensar que uno puede ser el que transforma, me llevó a pensar que todo dependía en última instancia de uno. Entonces, si tuviera que darte un consejo, te diría lo que le escuché decir a un cuñado mío, muy sabio, cura, que siempre estuvo metido entre los pobres, cuando le analizamos la problemática de los curas de la década del 70, que entraron más que por una convicción esencialmente religiosa, por unas ganas y una necesidad de transformar el mundo desde lo social, y que después de 30 o 40 años, la mayoría de los curas que empezaron a poner la vida alargado, y él seguía firme en la vocación de querer transformar el mundo. Y decía cómo vivía él con esa frustración de haber dedicado toda su vida al servicio de los pobres y sin embargo encontrarse con que la situación hoy, lejos de ser mejor, es 10 veces peor de la que él encontró cuando empezó a trabajar en el interior. Y la respuesta de él, que todavía me la acuerdo hoy, porque creo que lo que hace que en este año y medio que estoy en el gobierno no me haya enfermado todavía, es si Jesús, teniendo la posibilidad de transformar el mundo, no lo hizo él, ¿por qué voy a pensar que yo lo voy a poder hacer con todas mis limitaciones? Entonces, creo que el mensaje central es, hay una parte de misterio en toda esta realidad que nos cuesta explicar, de injusticia y de asimetrías, que hace que no nos tengamos que abandonar nunca en la lucha de querer tener un país más justo y equitativo, pero tampoco frustrarnos porque los resultados no dependen solo y exclusivamente de lo que nosotros hagamos. Pongamos lo mejor de nosotros, pero sabiendo que en última instancia nunca va a alcanzar para que solamente dependa de nuestro esfuerzo. Y confiar, porque la fe realmente en esto es un salvavidas, que es lo único que hace que podamos dormir todas las noches. Bueno, hay muchísimas más preguntas por hacer, por un tema de tiempo y de respeto por el lugar que nos prestaron muy amablemente acá en el colegio. Primero agradecerles a Gabriel, a Catalina, a Pablo el tiempo, porque no es solo el tiempo que están acá respondiendo las preguntas, sino también el tiempo que preparando esto, viendo el documental con anticipación. Y por ahí, bueno, como última instancia, pedirles brevemente una breve reflexión sobre lo vivido, sobre su experiencia, bien cortito, a fin de poder cerrar y poder, bueno, nada, seguramente en otro momento va a haber preguntas, es uno más, un encuentro de tantos que seguramente podamos hacer, pero simplemente es una simple reflexión de lo vivido, de lo experimentado y de lo compartido en el documental. Yo voy a contar un poco lo que me generó el documental cuando lo vi. Por un lado, lo primero que pensé cuando terminé de verlo fue la realidad de las familias con las que nosotros trabajamos en Santiago del Chaco. Tienen muchas similitudes con las familias que veía en el documental en Haití y en África. Ver la cantidad de familias que nosotros atendemos que viven del asistencialismo y que están acostumbrados a esperar y que durante muchos años recibieron la ropa, los alimentos, los medicamentos de ayuda de donaciones o de ayuda del gobierno, y de ayuda que solo generan eso, más ayuda y menos esfuerzo de parte de la gente. Y por otro lado, ver también a organizaciones como nosotros, donantes y gobiernos que ponen a la gente, a veces sin quererlo, pero en ese lugar de objetos que van a recibir y no de sujetos que pueden producir o que pueden generar
lo que necesitan para vivir, aunque, como decía Gabriel, probablemente hoy no puedan a través de su esfuerzo o no todos puedan salir adelante, pero muchas veces los ponemos en ese lugar de objetos y no los pensamos como sujetos y les damos estas ayudas que a veces son más perjudiciales y que lo único que hacen es como consolidar esa dependencia. También veía lo que decían esto del estado de que no haya Estado de Derecho, y en Santiago pasa mucho esto de gente que vive hace muchísimos años en un lugar donde no tiene papeles de las tierras, donde querés hacer una denuncia y por más de que las leyes estén bien hechas, no te toman la denuncia por de violencia de género, porque la policía te dice, no, ¿para qué si igual vas a volver? ¿Para qué si no tenés lesiones suficientes para que te tome la denuncia? Gente que quiere realmente denunciar, o a nosotros como organización ir a denunciar un abuso y que no nos tome la denuncia, o juzgados que dejan libres a los violadores viviendo con sus propios hijos que fueron abusados. Ahora en esta semana nos pasó una señora que denunció completamente golpeada a su marido y hay una orden de allanamiento, pero en la vía pública, así que el señor está en su casa y nadie lo puede buscar porque la orden no de allanamiento sino de captura en la vía pública no es de allanamiento, entonces el señor está en su casa y no lo llevan preso. Como también veía el documental que sentía eso de que no en todos los lugares hay un Estado de Derecho y que mucha gente tampoco conoce sus derechos o no los entiende a sus derechos y eso hace que como si no los tuvieran, porque no pueden ejercerlos. Y si bien coincido con esto que decía el documental de que todas las personas tienen los recursos propios para salir adelante cuando el contexto no está dado o incluso a veces los intereses no están dados para que la gente salga adelante, esto se mantiene y esa situación de dependencia y de necesidad se va a mantener en el tiempo mientras haya intereses y contextos que no permitan que las personas se desarrollen. También me pasó viendo el documental que sentía que muchos de los errores que se mencionaban en el documental yo los veía reflejados incluso en Haciendo Camino y otros errores más también, y me llevó a reflexionar la importancia de la reflexión y de replantearnos todo el tiempo qué es lo que estamos haciendo, de medir lo que hacemos y de ver si realmente logramos lo que queremos lograr a través de nuestras acciones. Nosotros empezamos, por ejemplo, con algunos programas donde entregábamos bolsones de alimentos a gente que venía a un taller, por ejemplo, de oficios, y después dijimos, ¿por qué estamos entregando bolsones y en verdad estamos capacitando en un oficio? Y empezamos a poner toda la energía en que la gente aprenda realmente ese oficio, en que pueda vender sus productos y mejorar la calidad de lo que enseñábamos para que puedan ganar su plata y comprar lo que querían y no tener un bolsón con lo que nosotros decidíamos que iban a comer, digamos, ese mes. Y fuimos aprendiendo de los errores, como que siento que por ahí el documental es demasiado como que apela mucho a la mala voluntad de todos los que están involucrados y que por ahí los que estamos metidos en esto cometemos muchísimos errores, pero que muchas veces trabajamos realmente por amor a la gente y comprometidos con la gente, y que es importante que nos sentemos a pensar, que dediquemos tiempo a repensar lo que estamos haciendo y a ver si realmente estamos logrando lo que nos proponemos. Y sí creo que desde las ONG tenemos la suerte de poder estar cerca del otro, de poder no pensar en estadísticas, como dice él, ni en la desnutrición, sino en pensar en cada chiquito con su nombre y apellido y su problemática, y no buscar una solución general, sino poder pensar en cada caso particular y estar cerca de cada uno. Y eso creo que es un beneficio que tenemos los que trabajamos directamente en el campo, y que tenemos el desafío de mirarlos a las personas que atendemos no como un pobre o como un drogadicto, sino ver lo que tienen y no lo que les falta, y ver todo lo que son capaces de lograr, porque si nosotros creemos que son pobres e indefensos no vamos a lograr nada, y si creemos que realmente tienen capacidades y apelamos a sus recursos, vamos a lograr que ellos también crean en ellos y valoren sus recursos y hagan su máximo esfuerzo sin esperar siempre del otro. Y que obviamente nuestro mayor logro como organizaciones sociales sería no existir, y que nuestro trabajo no sea necesario, porque en algún momento nuestras problemáticas ya estén resueltas o las políticas públicas puedan responder realmente a estas necesidades, y que no haga falta nuestra presencia, y creo que tenemos que trabajar con ese objetivo. No, y esto, sí, yo viendo el documental
que también es como la realidad que uno ve todos los días. Yo creo que la verdad a mí siempre me deja como picando. Bergoglio en una de sus reflexiones, no me acuerdo si fue en una de las misas de la Trata o con Cromañón, él decía que a Buenos Aires, que lo podemos llevar como a la Argentina, nos falta llorar mucho. Nos falta llorar mucho todo lo que está pasando, nos tiene que poner como muy tristes, digamos, muy tristes, y tenemos que dejar de desnaturalizarlo. No está bien, no está bien ver tanta gente en la calle, no está bien gente desnutrida, no está bien que la gente viva como viva. Y yo creo que nos falta como mucho salir de nosotros mismos, de nuestras zonas de confort, y salir más al encuentro del otro. Y en el encuentro del otro, escuchar, aprender, dejarnos tocar, dejarnos transformar. Que siempre hablamos un montón de la pobreza, pero nos falta aprender mucho también de esa pobreza. Y la verdad que yo veo de vuelta como el camino, la verdad me da mucha esperanza de juntarse con otras organizaciones que estemos en la misma mirada para buscar hacer un cambio de paradigma, y que de vuelta yo creo que invitarlos a leer sobre todo los discursos del Papa, los movimientos populares, que la verdad que hay mucho para digerir, o mismo la carta que hizo el Papa ahora para el Encuentro Mundial de Pobres, también hay mucho para leer y reflexionar sobre ahí. Y sí, yo creo que es una lucha, por ahí qué sé yo soy, no sé, más pendejo, joven, yo creo que hay un montón más acá, y la verdad que ya tendré por tu edad, Gabriel, pero digamos yo y todos los que estamos en la organización en la que pertenezco, que es del hogar, y todos los que participan del área de Cáritas, todos tenemos ese afán de transformación social. La verdad que creo que no hay ninguno que quiera ser una gota en el océano, por ahí es medio soberbio decir esto, pero todos tenemos ganas de hacer un viraje de este modelo económico-social. Una reflexión muy breve, y no tanto con el documental, porque la verdad que no concuerdo, creo que había una evolución enorme en muchas de estas organizaciones y ni de casualidad son lo que hoy pintan acá, ¿no? Pero más que todo, me pongo en el lugar de ustedes cuando yo tenía esa edad, y atravesé muchas de las etapas, y yo le diría esto desde el corazón realmente. Cuando uno tiene los ideales de querer transformar el mundo y de querer realmente ser consecuente con lo que uno cree y le duele la pobreza, como creo que a la mayoría, y por eso estamos acá, la sensación a veces es que si no hago algo heroico, no alcanza. Y la vida no es tan simple. Muchas veces tenemos que empezar a elegir cosas que por realidades concretas nos llevan a, si estamos en pareja, si queremos un proyecto de vida, necesitamos insertarnos en un mercado formal de trabajo, empezamos a tener menos tiempo, si tenemos hijos tenemos que nuestra primera responsabilidad está en los chicos. De frente a eso está o la frustración de pensar que de alguna manera declinamos a los ideales que en la juventud fuimos de alguna manera cunando como para responder a nuestro interior más profundo, o sentir que de alguna manera perdemos esa sensibilidad con esta realidad que estamos tocando todos los días y nos transformamos en insensibles. Ni una cosa ni otra. Yo creo que no tenemos que sentirnos culpables, pero a la vez tampoco, y la verdad que creo que Pablo o Catalina son admirables porque hacen una entrega de vida a esta vocación, pero no todos estamos llamados a eso. Y eso no quiere decir que no sea válido el compromiso que cada uno haga en el lugar donde está, pero sabiendo que en última instancia, si esta realidad nos duele, todos podemos hacer algo, por más chico que sea. Y esa es la misión que probablemente tengamos que encontrar cada uno en el lugar donde está. No desde la compasión nada más, sino desde la empatía. Ponernos en el lugar del otro y ver cómo podemos realmente ayudarlo a transformar su vida. Y si eso pasa por un compañero de trabajo, será un compañero de laburo, si eso pasa por el hijo de la señora que trabaja en casa para que realmente termine el colegio, pasará por ahí, por ayudarla en que tenga una vivienda mejor, la chica que trabaja en casa, por ir a acercarnos al lugar donde vive.
Ninguno puede decir que no tiene tiempo para hacer algo por el otro. Pero está en nosotros encontrar cuál es nuestra misión, ser fiel a esa misión, a pesar de la realidad que probablemente tengamos que vivir, que no tiene que ser con resignación, sino con el compromiso de que desde donde estemos podemos hacer algo para realmente transformar esta realidad. Yo estoy convencido que Argentina necesita un Estado obviamente mejor, pero necesita de un montón de héroes silenciosos como nosotros que ayuden a transformar esta realidad de vida que nos está pidiendo un compromiso a nosotros como ciudadanos, no como habitantes. Te voy a pedir que reivindiques a los economistas, por favor. Obviamente. Les pido un fuerte aplauso para Gabriel, Catalina y Pablo. La verdad que fue un lujo. Yo pediría unas pizzas, unas birras y me quedaría con ustedes acá toda la noche. Sé que ustedes no, ya nos tenemos que ir a casa. Dos avisos, si quieren, antes de irnos. En primer lugar, bueno, volver a agradecerles a ustedes, al Champañá, por darnos la oportunidad de estar hoy acá. Si algo nos regaló el espíritu de Francisco de Asís, de quien viene la Fundación Franciscana y la Orden, es la fraternidad. La fraternidad es la comunidad de hermanos. Y bueno, todos los que estamos acá poniendo a la persona en el centro, somos hermanos, todos somos hermanos. Y la verdad que juntarnos para pensar estas cosas a nosotros nos encanta. Con respecto a esto, les va a llegar un mail. Los que no dejaron su email o no se inscribieron, por favor, si la salida lo pueden dejar. Les va a llegar una pequeña encuesta, son 3 preguntas para que puedan evaluar el encuentro. Y un poco de material sobre lo charlado hoy, eso va a estar en el mail. Y por último, bueno, este evento es gratuito, pero bueno, nosotros por ahí tenemos algunos gastos que si ustedes con una pequeña colaboración nos pueden ayudar, nos vendría re bien. Afuera hay una cajita, la van a encontrar ahí a la salida. Una colaboración, lo que quieran, a nosotros nos sirve un montón. Y bueno, tomando lo que compartían, es esto, la invitación a juntarnos. Sabiendo que el día a día nos corre y estamos pensando mucho en las personas con las que trabajamos y vivimos, pero bueno, para nosotros fue una apuesta esto de juntarnos hoy acá. Ojalá lo podamos volver a hacer y contar con ustedes para ello. Sería un lujo. Como pueden ver, el loguito de ahí, que es la imagen que estamos usando para estos 10 años, habla de la comunidad. Y es importante juntarnos y crear lazos para también, no sé, pensar proyectos, acciones, en fin. ¿Algo más? ¿Cómo? Sí, y también importante una mención para el Instituto Acton, para Gustavo también, que vino acá a acompañarnos, por brindarnos esta película, una obra que nos ayuda a pensar, que nosotros queríamos compartir y que bueno, les agradecemos también a ustedes, así que les pedimos un fuerte aplauso por venir acá, jueves a la noche, bancarse las interrupciones, la película que se estrenaba. Gracias, de verdad, de todo corazón y bueno, muchas gracias. Eso.